la anatomía de la tibia y el peroné. Recordemos que entre la tibia y el peroné tenemos esta membrana que está acá, que se llama membrana interósea. Esa es básica, que se recuerden de ella, porque nos va a ser útil cuando empecemos a platicar de cómo están distribuidos los músculos. Bueno, cuando hablamos de los músculos de la pierna, vamos a distribuirlos en 3 grupos. Un grupo anterior, un grupo externo y un grupo posterior. En el grupo anterior vamos a incluir a 4 músculos: al tibial anterior, al extensor propio del dedo gordo o dedo gruesos, como lo quieran llamar, al extensor común de los dedos y al peroneo corto. Estos forman el grupo de músculos anteriores y que, como van a ver, también van a formar parte de uno de los compartimientos de la pierna. El siguiente grupo va a estar formado por 2 músculos nada más: el grupo externo, que va a estar formado por el peroneo lateral largo y por el peroneo lateral corto. Y el grupo posterior lo vamos a dividir en 2 planos: un plano profundo y un plano superficial. El plano profundo lo van a formar el flexor común de los dedos, el tibial posterior, el flexor propio del primer dedo y el popliteo. Entonces, en el plano posterior profundo, flexor común de los dedos, tibial posterior, flexor propio del primer dedo o del dedo gordo y el popliteo. Y en el plano superficial vamos a tener al tríceps y al plantar delgado. Este se va a llamar tríceps sural. En algunos libros aparece como tríceps sural y en algunos otros va a aparecer de forma individual. Entonces, el tríceps lo forman el sóleo y los gemelos o gastrocnemios. Entonces, los gastrocnemios son lo mismo que los gemelos. Dependiendo de la literatura, podemos encontrarlos unidos en uno solo como tríceps sural o individuales como sóleo y gemelos o gastrocnemio. Entonces, este cuadrito, al igual que hicimos con el muslo, es importante aprendérnoslo, porque podemos nosotros conocer el orden, la profundidad y la distribución de los músculos. Si se recuerda, cuando hablamos del muslo hicimos una distribución bastante similar. Entonces vamos a aprovechar de una vez para hablar de la inervación de este grupo de nervios. La inervación no es tan complicada, la vamos a hacer igual que con los del muslo. Entonces, a los del grupo anterior los va a inervar el nervio tibial anterior. Al grupo anterior lo inerva el nervio tibial anterior. A los músculos del grupo externo, o sea, los peroneos, los inerva el nervio músculo cutáneo. En el grupo posterior, van a ver ustedes que en el cuadro de los profundos hay uno en rojo. Esta es la excepción del grupo profundo, que son inervados por el tibial posterior. Quiere decir que el tibial posterior inerva al flexor común de los dedos, al tibial posterior y al flexor propio del primer dedo o del dedo gordo. Y el plano superficial lo inerva el nervio ciático popliteo interno. Entonces quiere decir que el ciático popliteo interno inerva al popliteo, al sóleo y a los gemelos y al plantar delgado. Este cuadrito es básico, es importante. Tratemos de recordarlo. Cuando estudiamos músculos es importante hacer cuadritos como este, porque nos facilitan de alguna manera el aprender su origen, su inserción, por ejemplo. Pero también es importante tener una imagen para poder ir revisando qué músculos son y en dónde están ubicados. Entonces, los músculos, tanto del muslo como de la pierna, están envueltos dentro de una capa fibrosa que se va a llamar fascia. En el caso del muslo, pues van a estar envueltos en lo que va a ser la fascia lata, que es una fascia que se origina del tensor de la fascia, es una
estructura fibrosa que envuelve a todos los músculos y los mantiene comprimidos, digámoslo de esa forma. Al grupo de músculos del muslo que envuelve la fascia lata, si hacemos un corte a este nivel, a esta región le vamos a llamar la región crural. Entonces, este espacio de acá, todo esto de acá arriba, que es parte de la fascia lata, va a ser la región crural. En la pierna también va a haber una envoltura que va a estar alrededor de todos los músculos de la pierna, como podemos ver acá. Miren, está alrededor de todos los músculos. Esta se llama fascia de la pierna y es una continuación de la fascia lata. Si ustedes se recuerdan, la fascia lata es esta que viene acá. Se continúa por una cintilla que se llama cintilla de Chacina. De esta fascia se origina la que envuelve, como podemos ver en esta imagen, a los músculos de la pierna. Todo esto que vemos acá. Entonces, si nosotros nos referimos a que en la región del muslo era la región crural, los músculos que están dentro de la fascia de la pierna se van a llamar músculos de la región sural. Los músculos de la región sural. Estoy tratando aquí aquí está. Entonces, de la región sural. Entonces, esta región de acá va a ser la región sural. Bien. Bueno, entonces recordemos cómo es la distribución de los huesos. Si ustedes dan cuenta en el corte que está hecho aquí en la región crural, que es este, pues tenemos como base al fémur, ¿verdad? Y tenemos los compartimientos de los músculos. Tenemos el compartimiento anterior, el medio y el posterior. En la pierna, pues más o menos va a ser la misma distribución. Si nosotros hacemos un corte de la pierna, vamos a recordar que la tibia está por dentro y el peroné está por fuera, ¿verdad? Entonces esto sería un corte a nivel más o menos de la mitad de la pierna. Entonces vamos a encontrar una estructura importante que vamos a recordar y que nos va a servir mucho. Primero esta que apareció aquí de azul. Esta que aparece de azul es la fascia de la pierna, ¿verdad? La fascia de la pierna. Esta fascia de la pierna, como vamos a ver, va a emitir dos tabiques. Y esos tabiques van a hacer que dividamos a todos estos músculos en tres regiones. Lo primero importante que vamos a tomar en consideración es esta membrana. Miren, este espacio que está acá. Si ustedes se recuerdan de una imagen de la tibia y peroné están unidas por una membrana, que es esta que vemos acá, que se llama membrana interósea. De la fascia que envuelve a todos los músculos de la pierna, van a salir dos tabiques. Uno que vemos acá, que va a ser el tabique intermuscular anterior, y otro que vemos acá, que va a ser el tabique intermuscular posterior. Entonces vamos a tener un tabique intermuscular anterior, un tabique intermuscular posterior. Tomando como base o como referencia estas tres estructuras, entonces vamos a ver que entre la membrana interósea y los tabiques dividimos a toda esta estructura en tres compartimientos. Uno acá adelante, que va a ser el anterior. Pueden ver ustedes que tiene como límites a la tibia, a la membrana interósea, el tabique intermuscular anterior y por supuesto los músculos de la región anterior. Uno que está entre el tabique intermuscular anterior y el posterior y el peroné, que va a ser el compartimiento lateral, y uno posterior, que está por detrás
de la membrana interósea y del tabique intermuscular posterior. Toda esta región de acá va a ser el compartimiento posterior. Pero el compartimiento posterior, así como lo vemos acá, va a tener este otro tabique o esta otra estructura blanca que se mira acá, esta. Esta se llama la fascia transversa. Y la fascia transversa va del borde medial de la tibia al borde posterior del peroné. Entonces, esta fascia transversa divide al compartimiento posterior en dos espacios. O dos, sí, en dos compartimientos posteriores. Un compartimiento posterior profundo, que sería este, y un compartimiento posterior superficial, que sería este. Entonces, como dijimos, el compartimiento posterior, pues técnicamente sería lo mismo que hicimos en el cuadro, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan en el cuadro, en la porción anterior estaba el tibial anterior, el extensor propio de los dedos, el peroneo anterior. En el extremo, en el grupo externo de músculos, que serían el compartimiento lateral, al peroneo lateral largo y al peroneo lateral corto. En el grupo posterior, que están en el compartimiento posterior, igual profundos, al flexor común de la tibia, al tibial posterior, al flexor propio del primer dedo. Más superficial, acá, teníamos al tríceps sural, ¿verdad? Que era el que formaba el sóleo y el gastrocnemio, y a otro músculo que es un poquito más profundo, que se va a llamar plantar delgado. Entonces, estos músculos, como los vemos acá distribuidos, importante recordar estos compartimientos, porque cada uno de estos es como una caja, están encerrados dentro de estas fascias. Cuando nosotros tenemos una lesión o un trauma muy severo en la pierna que provoca mucho edema, entonces hablamos de un síndrome compartimental. Quiere decir que el edema que se está provocando en la pierna puede hacer que estos músculos se hinchen y compriman a las arterias que van en su interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede haber necrosis distal por falta de circulación de sangre. Entonces, lo que se hace es romper esta fascia, que está pintada de azul, para que la tensión que tiene el músculo se libere, para que se desparrame el músculo. Y al salirse, al perder esa tensión que tiene, los vasos nuevamente quedan libres. Entonces, aquí estaría la distribución por compartimientos, exactamente igual que el primer cuadro. Compartimiento anterior, tibial anterior, extensor largo del dedo, extensor común de los dedos, peroneo anterior. Compartimiento lateral, peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Compartimiento posterior, superficiales, gastrocnemios o gemelos, sóleo, juntos hacen al tríceps, plantar delgado. Profundo, popliteo, que es inconstante, flexor común de los dedos, tibial posterior, flexor largo del dedo gordo. ¿Por qué digo que este es inconstante? Porque no en todos está. Es un músculo inconstante. En algunas personas aparece, en algunos otros no. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los músculos del compartimiento anterior. Como parte de lo que nosotros vemos en el músculo es su acción, pues es importante que nosotros sepamos cuáles son los movimientos que puede tener el pie. En este caso, vamos a tener, cuando elevamos el pie, hacemos el dedo pulgar hacia arriba, se llama dorsiflexión. Cuando nos paramos de puntas, se llama flexión plantar. Cuando hacemos el dedo, si usamos nuestro dedo pulgar como eje y lo hacemos hacia adentro, se va a llamar inversión. Si lo hacemos hacia afuera, se va a llamar eversión. Bueno, entonces empecemos a hablar de los músculos
del compartimiento anterior. Primero que vamos a mencionar es este músculo que es el tibial anterior. El músculo tibial anterior, aquí en esta imagen lo vemos marcado de azul. En esta sería este que tenemos de este lado. En una imagen lo vemos marcado, en la otra no. El tibial anterior se inserta en su inserción superior en el tubérculo de Yerdi, en el tercio superior de la cara antero-externa de la tibia. También se inserta una parte en lo que va a ser la membrana interósea. Entonces, entre el tubérculo de Yerdi, la cara antero-externa de la tibia y la membrana interósea, su inserción superior. Y hacia abajo se inserta en la primera cuña y en la base del primer metatarsiano, o sea, del primer metatarsiano del dedo gordo, ¿verdad? Entonces, su inserción inferior, primera cuña y en la base del primer metatarsiano. Aquí lo podemos ver. Miren cómo desciende por medio de un tendón que pasa por debajo de esta estructura que está acá, que se llama el retináculo extensor de la pierna. Pasa por debajo del retináculo, llega a la primera cuña y a la base del primer metatarsiano. ¿Cuál es la función de este músculo tibial anterior? Es flexor y aductor del pie, lo hace girar y lo hace hacia adelante. O sea, si nosotros podemos elevar el pulgar, si tenemos la acción de este músculo tibial anterior. El siguiente músculo, acá en esta imagen, retiramos al tibial anterior y nos quedó por debajo de él a este músculo que es el extensor largo del dedo gordo. El extensor largo del dedo gordo. Miren, en esta imagen pueden ver a la tibia y al peroné y a esta membrana blanca que está acá, que es la membrana interósea. Entonces, el extensor largo del dedo corto. Su inserción superior se inserta en la tuberosidad externa de la tibia, en la mitad superior de la cara interna del peroné, en el tabique intermuscular, se dirige hacia abajo y su inserción inferior es en la segunda falange, del dedo gordo. Entonces se origina desde arriba el extensor del dedo gordo, en la mitad inferior de la cara anteroexterna de la tibia, en la cara lateral del peroné, en la membrana interósea, y se inserta o termina su inserción en la falange distal del dedo gordo. Entonces, aquí está mal porque dice tercera falange del dedo gordo, pero recordemos que solo tiene dos, ¿verdad? Pues el dedo gordo es en la segunda falange, la falange distal del dedo gordo se inserta este músculo. Aquí podemos verlo. Pasa por debajo del retináculo con un tendón largo y llega a insertarse a la segunda falange. La función, pues, es extensor del dedo gordo. Perdón, aquí con esto de los 4 dedos, esto no. Extensor del dedo gordo. Y ayuda a producir la dorsiflexión del pie. Quiere decir a elevar el pie, hacer el dedo gordo hacia arriba. El extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos, aquí lo vemos en esta imagen, pintadito acá de azul. Este que vemos acá es el extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos, su inserción superior en la tuberosidad externa de la tibia,
en la cara interna del peroné, en el tabique intermuscular y hacia abajo se inserta en la segunda y la tercera falange de los últimos 4 dedos. Creo que este cuadro lo había puesto por error en la diapositiva anterior. Entonces, este extensor común de los dedos se origina en la tuberosidad externa de la tibia, cara interna del peroné, y se inserta o termina en su inserción inferior en la segunda y tercera falange, como vemos acá en la segunda y tercera falange de los últimos 4 dedos. Es este que vemos acá pintado de azul. Entonces termina la segunda y tercera falange de los últimos 4 dedos. ¿Cuál es su función? Es extensor de los dedos y participa en la dorsiflexión del pie. De ahí tenemos al músculo peroneo corto. El músculo, quiero ver cómo estamos acá. Sí. El músculo peroneo corto es un músculo auxiliar del extensor común de los dedos. Su inserción superior se inserta en la mitad interior de la cara interna del peroné y su inserción inferior en la base del quinto metacarpiano. Entonces, en la base del quinto metacarpiano. Este es el quinto metacarpiano. Músculo peroneo corto. El compartimiento lateral. Dijimos que va a estar formado por 2 músculos. El peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. En el peroneo lateral largo, se inserta superiormente en la cara externa y borde anterior del peroné, en la tuberosidad externa de la tibia, en el borde anterior y el borde externo del peroné. Esta es su inserción superior. Cara externa del borde anterior del peroné, tuberosidad externa de la tibia, tiene acá un pequeño bracito, borde anterior y borde externo del peroné. Inferiormente se va a insertar en la cara externa del calcáneo, en el borde externo del pie y en la extremidad inferior del primer metatarsiano. Y en algunas ocasiones puede tener fascículos pequeños que se dirigen a la primera cuña. La acción de este músculo es la eversión del pie y flexión plantar. Músculo peroneo lateral largo. El peroneo lateral corto. El peroneo lateral corto es este que vemos acá. Está por detrás del peroneo lateral largo. Se inserta arriba en el tercio medio de la cara externa del peroné y hacia abajo se inserta en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Entonces, superiormente, tercio medio de la cara externa del peroné y distal en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Músculo peroneo lateral corto. Es aductor del pie y lo dirige hacia afuera. El compartimiento posterior dijimos que lo íbamos a dividir en 2 planos, un superficial y un profundo. El plano superficial, formado por los gemelos de las piernas o gastrocnemios,
que podíamos estudiarlos juntos con el sóleo como el tríceps sural, pero aquí los vamos a estudiar como individuales. Entonces, a los gemelos de la pierna o gastrocnemios, que son estos dos músculos que vemos acá, que forman parte de la fosa poplitea. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la fosa poplitea? Hablamos que ellos eran parte del límite de este rombo que se forma acá. Son los gastrocnemios o gemelos. Entonces nosotros los vamos a llamar gemelos. Es el nombre más común y es más fácil de recordar. Los gemelos van a tener dos cabezas, una cabeza lateral y una cabeza medial, ¿sí? La cabeza lateral se origina en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur. La cabeza medial se van a originar en el cóndilo medial del fémur. Y distalmente se insertan por medio de este tendón único que tienen acá, que se dirige a la cara posterior del calcáneo. Como vamos a ver pues, despuesito, este tendón también sirve de inserción para el sóleo. Es el famoso tendón de Aquiles. Entonces se insertan en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Los gemelos tienen como acción la flexión plantar, quiere decir el podernos parar sobre la punta de los dedos. Producen elevación del talón y ayudan en la flexión de la rodilla. Los gemelos de la pierna. Aquí podemos ver en esta imagen lo que mencionábamos de su inserción, ¿verdad? En los dos cóndilos, el cóndilo medial y el cóndilo lateral del fémur. Aquí pueden ver abajo, quitando las dos cabezas del gemelo, como vemos al siguiente músculo del que vamos a hablar, que es el sóleo. Esto es importante. Gemelos y sóleo forman el tríceps sural. Vamos a salir un ratito acá, que creo que esto me falló. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a quitar esto. Ahí está. El sóleo. Ok. El sóleo es este músculo que vemos acá. Es un músculo plano, largo, que está por detrás de los gemelos. Su inserción superior en el labio inferior de la línea oblicua de la tibia. En el labio inferior de la línea oblicua de la tibia. En la cara posterior de la cabeza del peroné. En una línea que se llama línea del sóleo. Y hacia abajo, en la cara posterior del calcáneo, por medio del mismo tendón que se une con el de los gemelos que les mencionaba, que es el famoso tendón de Aquiles. Su acción es flexión de la planta del pie, estabiliza la pierna y es estabilizador de la pierna sobre el pie, el sóleo. De ahí tenemos al plantar delgado, que es el siguiente músculo del grupo superficial. Este músculo plantar delgado es un músculo delgadito, pequeño, grande. Está por detrás de los gemelos, por detrás del gemelo externo. Se inserta en la porción más alta del cóndilo externo del fémur. Se inserta hacia arriba en el cóndilo externo del fémur. Y hacia abajo se inserta en la cara posterior del calcáneo. Este es un músculo auxiliar de la acción del sóleo, el plantar delgado. Aquí lo podemos ver, si quitamos los demás músculos, es un músculo bien larguito y delgadito, ¿verdad? Plantar delgado. Ahí tenemos los músculos del compartimiento posterior. Los dividimos en el compartimiento profundo.
Entonces dijimos que estaba el popliteo, que lo vemos acá, este músculo pintado de azul en esta imagen, el popliteo. Se origina en el cóndilo femoral lateral y se inserta en la tibia, por debajo de la línea del sóleo, por debajo de la línea oblicua de la tibia, en la línea del sóleo. Vamos a regresar, perdón. Es rotador de la tibia hacia adentro y del fémur hacia afuera. El flexor largo del dedo gordo, el flexor largo del dedo gordo o flexor largo del hallux, pero ese nombre no es usado actualmente. Flexor largo del dedo gordo. Se origina en el borde posterior del peroné y se inserta en la falange distal del primer dedo. Siguiente músculo de los profundos, el tibial posterior, que vemos acá. Se origina en la tibia, en el peroné y en la membrana interósea. Se inserta abajo, su inserción distal, en la tuberosidad del escafoides, en los metatarsianos, menos en el astrágalo. Entonces se origina en la tibia, peroné, membrana interósea, se inserta distal en la tuberosidad del escafoides y en los metatarsianos. El siguiente, el flexor común de los dedos, este que vemos acá pintado de azul, el flexor común de los dedos. Se origina en la cara posterior, en el tercio medio de la tibia, y se inserta en la falange distal del segundo al quinto dedo del pie. Su función, flexiona las falanges distales del segundo al quinto dedo.